A Dios. Entonces, bienvenidos a todos, le damos la bienvenida. Camilo, es un placer, confiamos que Dios te va a hablar, al igual que a cada uno de los que estamos aquí, que hemos venido con un deseo de que Dios nos hable. ¿Cuánto hemos venido con un deseo de que Dios nos hable? También a los amigos y hermanos de YouTube que nos siguen y están escuchándonos o viéndonos, también les decimos: Dios te va a hablar, porque la palabra de Dios va a ser predicada, y cuando la palabra de Dios es predicada, Él habla. Lo único que Él necesita es un oído atento. ¿Cuántos tenemos oídos atentos hoy? Para Jesús esto es muy importante. Cada vez que Jesús decía o hablaba del oído, lo repetía 2 veces. Y decía: el que tiene oídos para oír, y otra vez, oiga. Quiere decir que tú y yo podemos tener oídos, pero no oír. Decí conmigo hoy: yo voy a abrir mis oídos hoy, pero mis oídos espirituales, para que el mensaje espiritual de Dios entre. Y esa sabiduría que tu palabra tiene, entre en mi corazón. Decí conmigo: yo abro mi corazón para que esa sabiduría tuya, tu palabra, entre y haga algo en mí hoy. Gloria a Dios. Vamos a ir teniendo la Biblia abierta o preparada entonces en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 3. Una historia muy conocida por todos nosotros, aún no solo por el pueblo cristiano, sino que todo el mundo conoce y ha oído alguna vez de esta historia, la cual Dios permite que tú y yo conozcamos a través de su palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. No la vamos a leer todavía, pero tenerla lista, tenerla ahí ya abierta, en papel, en celular, en tablet, en lo que sea, pero tener tu palabra de Dios, tu Biblia, lista y preparada. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvimos hablando el domingo pasado? Estuvimos hablando de tener o de vivir un espíritu superior. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo que pusimos ahí un dibujo, y también sale en la edición que Richard ha hecho. Ese dibujo está con todas las características. Estuvimos viendo las características que ese espíritu superior tiene. ¿Cuántos recuerdan? También estuvimos viendo que muchos hombres de la Biblia anteriores a nosotros habían logrado vivir este espíritu superior, e hicimos énfasis en especialmente un hombre, y fue en Daniel. ¿Cuántos se acuerdan? Que la misma palabra de Dios en el libro de Daniel dice que tenía un espíritu superior. Amén. Y estuvimos viendo cómo este muchacho de tan solo 16 años, con todo en contra, porque él sí que tenía situación en contra, tenía unos 16 años, fue arrebatado de su familia, arrebatado de su nación Israel, y fue llevado prisionero, cautivo a Babilonia, donde ya no disponía de su libertad. Una cosa en contra. Donde fue castrado. 2 cosas en contra. Donde fue puesto en cárcel. 3 cosas en contra, más todo lo que te nombré antes, de haber sido separado de su familia, de su costumbre, de su tierra, y haber sido privado de la libertad. Y con todo esto vimos cómo él había tomado la decisión de seguir agradando a Dios, y cuando le tocó servir a ese rey que lo había esclavizado, que lo había castrado, que lo había puesto en la cárcel y que lo tenía subyugado, aún todavía con un espíritu amable decide servirle. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso? Muchos de nosotros hubiéramos dicho: hasta primera oportunidad, le pongo veneno en el vino y le doy la copa. Me esclavizó, me sacó de mi familia, me castró, me puso en prisión. Cuando pueda le pongo veneno en la copa. Muchos hubiéramos pensado esto. Pero Daniel no. Tenía un espíritu superior. Y aún así sirvió, y con amabilidad, al rey. Entonces vimos que vivir o tener este espíritu superior
era una decisión. Que Dios te lo quiere dar, Dios me lo quiere dar, Dios quiere que tú y yo lo vivamos, pero es una decisión. Amén, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Pero vimos también en la escritura de Malaquías capítulo 3 que iban a desear, decid conmigo, van a desear de todas las tierras o de todas las culturas o de todas las naciones lo que tú tienes de Dios. Dice Malaquías que íbamos a ser tierra deseable. Todo hijo de Dios, todo cristiano que tenga a Cristo, que tenga la presencia de Dios en su corazón y logre vivir este espíritu superior que viene de Dios, íbamos a ser tierra deseable. O sea, esto quiere decir que vivir o tener este espíritu superior no es solo para nosotros. Decir, no es solo para mí, sino que a través de él vamos a transmitir a Dios a los demás. De esto se trata. De esto se trata el principal llamado de Dios. Cuando dice ustedes son la sal de la tierra, cuando dice ustedes son la luz del mundo, está diciendo ustedes son los encargados de transmitir lo que yo he puesto en ustedes a los demás. Decir al que está al lado tuyo, tenés que ser, decirle, tenés que ser un buen transmisor. Porque queramos o no queramos, tú y yo somos transmisores. Transmisores de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, nuestra vida, escuchen, puede transmitir bien o puede transmitir mal. Podemos ser buenos transmisores o podemos ser malos transmisores. Nuestra vida puede transmitir luz, nuestra vida puede transmitir sabiduría, nuestra vida puede transmitir paz, nuestra vida puede transmitir benignidad, nuestra vida puede transmitir respeto. ¿Estaríamos siendo buenos transmisores? Pero nuestra vida puede transmitir tiniebla, nuestra vida puede transmitir necedad. ¿Cuántos dicen amén? Ser duro, estar duro. La realidad de Dios está ahí presente, pero vos permaneces duro. Pero es amarillo, no es verde. Pero es amarillo, acá mirá, dice que es amarillo. No, pero es verde. La Biblia llama que somos necios cuando no reaccionamos a la verdad de Dios. Podemos transmitir necedad, podemos transmitir ansiedad, podemos transmitir malas intenciones. ¿Cuántos dicen amén? Podemos transmitir falta de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a lo mismo. Podemos ser buenos transmisores o malos transmisores. Por supuesto, aquel que logra vivir como Daniel, ese espíritu superior, va a ser un buen transmisor. Porque va a transmitir luz, va a transmitir benignidad, va a transmitir paz, va a transmitir respeto, va a transmitir sabiduría. Decí conmigo, Dios me llamó a ser un buen transmisor. Pero de una u otra manera somos transmisores. El punto es qué tipo de transmisores vamos a ser, o buenos o malos. Lamentablemente, los seres humanos, es decir, soy un ser humano, venimos con una herencia caída. ¿Cuántos dicen amén a esto? Transmitida a nosotros desde la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso o en el Edén. Venimos los seres humanos con una naturaleza, con una herencia caída, transmitida desde el Edén. Ahora, quiere decir que lo que ellos hicieron fue perjudicial, ¿sí o no? ¿Fue bueno esa desobediencia que ellos hicieron? ¿O fue perjudicial? Fue perjudicial. Ahora, no te la agarres con Eva y con Adán. No digas, pero por culpa de Eva, mira cómo estoy. Si no hubiera agarrado la fruta. Pero por culpa de Adán, que también comió,
Mirá cómo estoy. No digas eso, ¿sabes por qué? Porque si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. También hubiéramos agarrado la frutita. No quiero decir manzana porque la Biblia no dice que era una manzana. Dice un fruto. Ya le han metido manzana por ahí, pero no sé qué fruto era. Dice la fruta del bien y del mal. ¿Sí? No sé si era manzana, pera o qué. No sé. No interesa. Pero era una fruta. ¿Sí? No te la agarres con ellos porque si hubiéramos estado ahí, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Desde aquellos entonces, sus debilidades y sus tendencias a lo malo, cuando dicen amén, fueron transmitiéndose a nosotros. Pero hoy, Él quiere, y ya estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de la vieja naturaleza, que es esto, ¿no? La naturaleza caída. Él quiere que vivamos la nueva naturaleza. ¿Amén? Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere redimirnos. Él quiere transformar nuestra vieja naturaleza, que quede bajo nuestros pies pisada, y tú y yo podamos lograr vivir esa nueva naturaleza. Ya estuvimos hablando de esto. Por eso ahora quiero leer esta escritura, porque hay un par de cosas interesantes. Una escritura muy conocida, entonces dijimos Génesis, capítulo 3, del versículo 1 al 6. La historia de cómo el hombre y la mujer cayeron en pecado. Una historia muy conocida y relatada, predicada muchas veces en muchas iglesias, porque hay mucha enseñanza para sacar de esta escritura. ¿Cuántos están conmigo en esto? Hay mucha enseñanza para sacar de esta escritura. ¿La tienen lista? Vamos a leer. Pero la serpiente, Génesis 3, versículo 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pido que tu Espíritu Santo me esté guiando, nos esté guiando con esta palabra, para que tú, Señor, nos hables y esta palabra, Señor, aproveche y cumpla el propósito que tú me la diste, Señor. Señor, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y ponemos en funcionamiento nuestra fe para que esta palabra aproveche. En el nombre glorioso de Jesús decimos amén. ¿Saben que podríamos oír de estos versículos un montón de mensajes distintos? De hecho, recorren alrededor del mundo mensajes tomando de diferente ángulo este versículo o este conjunto de versículos y extrayendo de ellos diferentes enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta tarde o en esta noche a mí me interesa ver un par de puntos interesantes que viene relacionado con lo que Dios nos está hablando en este último tiempo, que viene relacionado con lo que Dios estuvo hablando estos últimos domingos, martes, viene relacionado con lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida.
Porque Dios quiere que tú vivas un espíritu superior. Porque Dios quiere que tú seas más que vencedor en Él. Porque Él quiere que cada escritura de la Biblia, que son promesas para ti y para mí, no sean simplemente promesas que oímos, sino que sean promesas vividas por cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir las promesas de Dios? Entonces decir, esta palabra es para mí. Algo interesante que veo en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Decí conmigo, astuta. Todos sabemos que cuando la Biblia aquí está hablando de la serpiente, está hablando del mismo Satanás, está hablando del mismo diablo, está hablando del mismo enemigo de tu alma, el cual no cambia las estrategias de ataque, sino que sigue tratando de engañar al mundo con las mismas estrategias que lo hizo en aquel tiempo, hace 7,000 años aproximadamente, con Eva y con Adán. Por eso también dice la Escritura que tú y yo no debemos ignorar sus maquinaciones, sino que debemos estar atentos, sabiendo cómo opera, para no permitirle la entrada, para no abrirle la puerta, para no caer en una de sus trampas, para no ser enredado en alguno o enredada en alguna de sus maquinaciones. Por eso dice la Escritura, no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque tiene maquinaciones. ¿Por qué? Porque aquí dice, era astuta, es astuto. Y va a intentar engañarte, va a intentar disfrazarse, aún dice la Escritura, de ángel de luz. Pero su único fin es destruirte, matarte y robarte. Dice entonces el versículo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Con quién la agarró la serpiente primero? Con la mujer. ¿Saben que aquí hay algo interesante que quiero que desarrollemos un poquitito? Cuando la serpiente le habla a Eva, sabía, porque era astuta, por qué hablarle a Eva y cuándo hablarle a Eva. Le habló a Eva cuando la halló sola. Amén. La habló a Eva, la engañó a Eva, la encaró a Eva, cuando Eva estaba lejos de su marido. Cuando Eva estaba lejos de su esposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la mujer está lejos de su marido, es vulnerable. Es más vulnerable que cuando está con su marido. La mujer fue creada por Dios, escucha esto, para ser cubierta por su marido. La mujer fue creada por Dios para estar sujeta a su marido. La mujer no fue creada por Dios para estar sola. La mujer no fue creada por Dios para que la mujer se aleje de su marido. Porque cuando la mujer se aleja, es más vulnerable que cuando está en la postura que Dios planeó. Esto es espiritual. Después puede depender que la mujer está más preparada, menos preparada, entienda o no las estrategias del enemigo. Esto es otro punto. El punto es que aquí hay un principio espiritual. Cuando la mujer está cerca del marido como Dios lo planeó, no hay vulnerabilidad. Perdón, está difícil esta palabra. Pero cuando la mujer está lejos, es vulnerable. Me pongo contento porque el otro día veía a gente profesional del hablar, no voy a dar nombres, equivocarse de la misma manera. Así que no soy solo. Nos pasa. Y ellos son más profesionales, así que me quedo tranquilo. Pasa porque cuando uno viene embalado, las palabras se traban. ¿Sí?
A veces nos pasa haciendo el programa Tiempo de Cambios también. Bueno, el asunto es este, hermanos y hermanas. Hermanas en este momento más. Te estoy hablando a ti. Cuando tú te separas de tu marido, eres vulnerable. Decí conmigo, soy vulnerable. Ahora, hay muchas formas donde una mujer se puede alejar del marido. Yo no sé cuál fue la de Abraham. ¿Saben que cuando hablan de este evento, la mayoría lo enfatizan por otro lado? Y no digo que esté mal, porque también hay una realidad. Pero dicen, ¿dónde estaba Adán? Que no estaba cuidando a su mujer. ¿Nunca escucharon esto? ¿Nunca? O yo lo escuché varias veces. No sé si lo habré dicho alguna vez, pero también lo escuché. Pero yo me pregunto ahora, también está la posibilidad que Eva se haya alejado. Porque siempre hasta ahora escuché que le echaban la culpa a Adán. Hay una realidad que tenemos que cubrirlas, cuidarlas, protegerlas. Sí, claro. Pero también hay otra realidad. A veces la mujer se separa, se aleja sola. Y no es porque nosotros no las cubrimos ni las cuidamos. Hay muchas maneras que una mujer se puede alejar de un hombre. A lo mejor ni te dabas cuenta ni sabías. Yo te voy a tirar un par de ellas. No viendo a tu marido como la cabeza. Es que usted no entiende, pastor, porque a mi marido para ser cabeza le falta mucho. Todo lo que mi marido tiene que aprender para que yo entonces lo considere mi cabeza. Bueno, si la Biblia diría eso, te diría amén, hermana. Pero lamentablemente no te puedo decir amén a ese pensamiento si es que lo tuviste o lo tenés. Porque la Biblia dice que Él es tu cabeza. Sepa, no sepa, haya aprendido, le falta aprender o en el estado que esté, es tu cabeza. ¿Lo determine yo? No, lo determina el Señor. Amén. Una manera de alejarte de tu marido y que el diablo te encuentre sola por ahí y estés vulnerable es que no lo veas como tu cabeza. Hay mujeres que se dirigen solas, hacen lo que quieren, deciden lo que quieren, no tienen cabeza. Amén. Otra manera que la mujer se puede alejar del marido, no respetándolo. Cuando no respeta a la mujer a su marido, está lejos de su marido. No está cumpliendo con el mandato bíblico de respetarlo. ¿Me están escuchando, amén? Es que no hay mucho amén, también que el tema es también un poquito duro quizás, pero no. Es la verdad de Dios. Dios quiere que vivas en un espíritu superior. Hermana, Dios te quiere levantar. Pero para levantarte primero te tiene que posicionar en la postura justa, en la postura correcta, para que no te alejes de tu marido. Para que el diablo no te agarre vulnerable. Porque cuando nos alejamos, somos vulnerables. O son las mujeres, perdón, yo no soy una mujer. Pero tanto digo muchas veces somos para incluirme, porque soy un hombre como ustedes, cuando hablamos de errores o de pecado, que tengo la costumbre. Gloria a Dios. Otra manera que la mujer se puede alejar del esposo, no consultándolo. Hay una gran diferencia aquí. Una cosa es venir al marido diciéndole, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hacer esto y esto. Ya está totalmente decidido. Otra cosa es venir al marido y decirle, ¿qué te parece, mi amor? Esto y esto. Hay una consulta hacia la cabeza. No, mi amor, vamos a hacer esto y esto. ¿Es una manera de alejarse o no? Tengo otra manera más de cómo, hermana, te podés alejar de tu marido. ¿Te interesa saberla? No perdonando algo que te ha hecho. Yo no voy a mirar a mi esposa, ¿eh? ¿A cuántas alguna vez tu marido te falló? Y quizás todavía hay algo guardadito por ahí. Escuchen. Quizás todavía hay algo guardadito por ahí que no te deja ser libre con él.
que no te deja actuar con Él como tu cabeza, que no te deja actuar con Él como tu cobertura, independientemente que lo haga o no lo haga. Ya hay otra enseñanza para los hombres, ahora estoy hablando para la mujer, porque hoy nos toca para la mujer, porque venimos por aquí. Los hombres tienen su responsabilidad, los hombres tenemos que ir aprendiendo nuestra parte. Pero ahora estoy hablando específicamente de la parte de la mujer. Y que no te deja ser libre, que no te deja demostrar todo tu amor, porque algo te hizo y todavía no lo pudiste perdonar. Estás alejada, estás vulnerable. ¿Cuántos van entendiendo este principio espiritual? Esto es importantísimo, ¿eh? Te digo, la primera vez que predico de esto, de esta manera. Hoy me daba luz el Señor acerca de esto cuando estaba preparando el mensaje. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. No pierdan esta escritura, yo la tengo aquí. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Cuántos quieren saber lo que dice la palabra? Escuchen atentamente, mujeres, maridos también, pero específicamente mujeres. Hoy Dios está trayendo luz a tu vida, porque Dios te quiere levantar con un espíritu superior, para que te vean y deseen lo que tú eres y lo que Dios hace contigo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No está diciendo menos que al Señor. De la misma manera, con el mismo ímpetu, con la misma decisión, con el mismo deseo que te sujetas a Cristo, Él mismo te dice, de esa misma manera, sujétate a tu marido. Lo compara como al Señor. No dice en menor grado. Que primero vas a obedecer a Dios antes que a tu marido. Si tu marido te quisiera hacer pecar, por supuesto. Eso es otra cosa. Eso es orden de obediencia. Pero acá habla de una actitud de corazón. Con la misma disposición que te dispones para el Señor, disponte para tu marido. Pues eso es lo que dice aquí. Podemos querer cambiarlo, moverlo, modificarlo, pero la realidad es que está diciendo esto. Y dice ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Esto no es que nosotros nos vamos a enseñorear, eso es otra cosa. No quiero hablar ahora de los maridos porque me iría del tema que quiero ir hoy. Ya vamos a ir a los maridos, pero muchos de nosotros ya sabemos que ser cabeza no es enseñorearnos. Ser cabeza no es subyugar o mandonear a la mujer. Porque en ningún momento nos manda la Biblia a nosotros que la sujetemos. Muy erradamente muchas veces he escuchado pastores aconsejar a hombres, ponete los pantalones y sujeta a esa mujer. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que sujetarla? La Biblia dice que ella te tiene que sujetar a mí, no yo sujetarla a ella. Entonces los maridos con malas maneras, malas palabras, malos modos, intentamos sujetar a las mujeres. ¿Cuántas mujeres quieren vivir un espíritu superior? No esperes que tu marido quiera sujetarte, vos sujetate, porque Dios te manda a ti, sujétate a tu marido, porque Él es tu cabeza. Él es tu cabeza, que eres victoria en tu vida, que eres bendición, que eres respaldo de Dios, que eres vivir un espíritu superior. Obedecerle a Dios. Primero en tu casa y después fuera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se dan cuenta que compara al mismo nivel? Como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así que, y lo vuelvo a repetir, por si alguna no entendió, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en algunas cosas. ¿Cómo dice su Biblia? En todo. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, yo indagué un poquito más. Yo quería entender un poquito más qué significa estar sujeto o sujeta. Porque también la Biblia dice a los cristianos, estad sujetos a vuestros pastores. ¿Lo dice o no lo dice?
Entonces busqué un poquito en diccionarios, en la Wikipedia y en todo lo que se puede buscar un poquito acerca de la palabra sujetarse o sujeto o sujetar. Y encontré que tiene que ver con dos cosas. Una es con obediencia, ¿sí? Sujetarse es obedecer. Pero el otro significado es amarrar algo, sujetar es amarrar algo con el propósito, por ejemplo, de que no se mueva. Voy a sujetar algo con una cuerda, con una cadena, con algo para que no se mueva. ¿Cuántos plantaron algún árbol alguna vez de chiquito, cuando son los árboles chiquitos? ¿Sí? Hay muchos jardineros aquí. Cuando usted planta un árbol chiquito, el árbol chiquito tiene un tronquito finito como un dedo, ¿no? Y cuando viene el viento, el arbolito chiquito hace así. Entonces hay que hacer algo para que el arbolito chiquito crezca derecho de chiquito. Porque cuando es mayor, hay veces que ni hachazo lo enderezás. Y acá hay una enseñanza también. Es mejor crecer derecho de chiquito porque cuando crecemos torcido, uy, cómo cuesta enderezarse, ¿eh? Se puede, claro que se puede, pero cuesta más. Amén. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra un tronco rígido o una madera rígida, más dura, se la clava al lado del arbolito y se la sujeta para que crezca con la dirección de la madera dura y rígida y ya no más con la dirección que el viento le iba a hacer agarrar. ¿Cuántos entienden esto? De la misma manera, habla respecto a los pastores en general, pero aquí específicamente habla de las mujeres. Sujetate a tu marido, atate a tu marido. Camina junto con él. No quieras caminar sola. No quieras hacer la tuya, ni dentro del hogar, ni fuera. Camina con él, porque él es tu cabeza. Y si vas a hacer algo fuera sola, asegúrate de que su respaldo, su apoyo esté contigo, porque él es tu cabeza, primera. Terrenalmente hablando, siguen tus líderes espirituales. Y sobre todos ellos está Dios como cabeza tuya. Que no hay ningún problema cuando los líderes espirituales y cuando el esposo estamos todos en comunión con Dios, porque todos queremos hacer la voluntad de Dios y estamos en comunión con la cabeza principal. Algunos problemas surgen, pero se ve cada caso cuando alguna de las cabezas, ya sea el marido o los líderes espirituales, no están alineados con el Padre. Entonces ahí puede haber algunos conflictos, pero son tratables y a través de la palabra buscar las posiciones y posturas justas. Pero aquí estamos hablando de una regla general, de un principio general, de una postura de corazón como mujer. El diablo engañó a Eva. Eva estaba lejos, la agarró en el momento que estaba lejos de su marido. No te alejes de tu marido. Muchas veces, algunas mujeres, no digo que aquí, pero me ha tocado ver esto, se mueven como si no tuvieran cabeza. Esto trae problemas. ¿Cuántos hacen trabajo físico aquí? ¿Sí? ¿Han hecho trabajos físicos? Todos tenemos un cuerpo y también tenemos una cabeza. ¿Cuántos sabemos que a veces el cuerpo se mueve sin consultar la cabeza? Ejemplo, en el trabajo, voy a mi trabajo. Gracias a Dios, ahí yo la pienso, pero muchos no. Hay un pallet tirado en el suelo, el cual aún los líderes han dicho hay que levantarlo entre 2 personas. Esa es la regla de la compañía. Cuando usted entra le hacen un training y nunca le dicen que usted lo tiene que levantar solo. Se levanta de a 2, ¿sí o no? Pero muchas veces el cuerpo funciona antes que la cabeza. Y el cuerpo no consulta la cabeza. El cuerpo se siente fuerte. El cuerpo se siente que puede, ve el pallet, encara, lo agarra con las 2 manos, ¡fum! Y lo tira allá y cae el pallet.
Y yo he oído de dolores de espalda después, porque no se consultó la cabeza. Porque si el cuerpo, en vez de reaccionar creyendo que la puede, le dice a la cabeza, ¿qué conviene, cabeza? Si lo agarro solo, me puede doler la espalda, me puede doler el brazo porque estoy haciendo un esfuerzo que no tengo por qué hacerlo. Ni siquiera me pagan por hacer ese esfuerzo de más. ¿Qué me conviene, cabeza? La cabeza te va a decir, no, hacelo con otro. Te doy un ejemplo, Sujetate a mí, sujeta tu brazo que se quiere ir a agarrar el palo o lo que sea. Sujetalo y obedece a la cabeza. Que la cabeza piensa, el cuerpo no. Esto llévalo a todas las áreas, No solo trabajo. Amén. Dios es un Dios de orden. Él pone las cabezas porque las cabezas cumplen su función. Si la cabeza no está entendiendo, todo se habla y todo se ve y todo se busca. Pero tu postura de corazón, aunque la cabeza no esté entendiendo, no tiene que ser, no me voy a sujetar a la cabeza porque la cabeza todavía no entiende. Porque esa no es la postura que Dios está buscando para que tú puedas vivir un espíritu superior y para que no venga el diablo y te agarre en desventaja. Porque hay una ley espiritual que se va a cumplir sí o sí. Si no te sujetas a la cabeza, el diablo te va a agarrar vulnerable. ¿Me van entendiendo? Como la agarró a Eva en este día. Ahora, el diablo estaba transmitiendo a Eva, porque comienza un diálogo, que ahora lo vamos a ver. El diablo estaba transmitiendo a Eva un mensaje, ¿sí o no? Estaba transmitiendo aún más que un mensaje, un espíritu. Estaba transmitiendo el diablo a Eva, la serpiente, en ese diálogo. En realidad estaba transmitiendo orgullo. El mismo orgullo que él tenía, el cual lo hizo revelarse de Dios en el cielo primero, ahora se lo estaba transmitiendo diciéndole que ella podía ser igual que Dios. En sí era orgullo, tapado. Pero estaba transmitiéndole un mensaje en este diálogo. Muchas veces, escuchen esto, muchas veces la transmisión es la palabra de Dios mal interpretada. No hay ninguna garantía que alguien agarre una Biblia y la abra y diga voy a transmitir de Dios. Porque si la interpretación no es correcta a lo que toda la Biblia lleva en el mensaje, yo voy a transmitir, pero no voy a transmitir el Espíritu de Dios, pero no voy a transmitir el mensaje de Dios, pero no voy a transmitir lo que en realidad la voluntad de Dios, sino que voy a transmitir cualquier otra cosa. La serpiente usó la palabra para hablarle a Eva, para transmitirle. En el versículo 2 dice, en el final del versículo 1 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le estaba cambiando un poquitito, pero le estaba sonando como si fuera la palabra de Dios. Dios no le había dicho eso en ningún momento. Dios había dicho que de un solo árbol no podían comer. Pero la serpiente, como era astuta, y la agarró a la mujer lejos del marido, vulnerable, dice, a esta le engaño fácil. La voy a engañar con la palabra para que crea que es la palabra de Dios, pero mal interpretada. Y le voy a entrar y le voy a transmitir no solamente palabras, un espíritu. Y le comienza a soltar y le dice, con que Dios te dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y acá viene el error de la mujer, estaba vulnerable. En vez de echar fuera a la serpiente y no oírla más, comenzó un diálogo con la serpiente, pensando que en su condición humana ella le iba a ganar a la serpiente. Y comienza un diálogo, acá viene el error de Eva. El primer error fue estar lejos del marido. El segundo error, comenzar a dialogar con la serpiente en vez de no escucharla y sacarla fuera.
Escuchó lo que la serpiente le dijo. La palabra de Dios transgiversada, la escuchó. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le empezó a decir cómo era la palabra. Pero empezó a dialogar. Se abrió al diálogo con la serpiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella sí le estaba diciendo realmente como Dios había dicho. Pero ya era un error. El abrirse, el escuchar y el intentar dialogar con Satanás. En el versículo 4 vemos cómo la serpiente sigue engañando. Y le vuelve a decir otra mentira usando la palabra mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero no, Eva, Dios no es tan cruel. Él murió por vos, no importa lo que hagas, te vas al cielo igual. Eso estaba diciéndole. No importa si comes. Dios tiene misericordia. Come, que no vas a morir, nada te va a pasar, porque Él te cuida. Eso le estaba diciendo. No moriréis. Siendo que Dios había dicho que si tocaban ese árbol, iban a morir. El diablo sigue la transmisión. Y ella sigue, ¿qué? Escuchando. Le sigue diciendo, no solo le dijo eso, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le cambió la palabra, sonaba como la Biblia, parecía que eso lo había dicho el Señor, pero no era así, porque Él es astuto, porque la serpiente es astuta y la agarró a la mujer vulnerable. Es algo interesante aquí. Dice, a medida que Eva lo escuchaba, Eva recibía la misma naturaleza de Satanás. Esta es una palabra de alerta. Recibimos la naturaleza y el espíritu y la mentalidad de aquellos a quienes nos abrimos. ¿Nunca has visto una persona que pensaste que era de una manera y hoy la conoces y está totalmente distinta? Dice el dicho en el mundo, esto no es bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres. No es bíblico, pero hay una realidad. Porque somos influenciados con quienes nos abrimos. Porque hay una transmisión. Cuando prestamos el oído, cuando no lo tenemos que prestar. Eva tenía comunión con Dios. Eva era santa. Eva no tenía pecado, no había errado, no había pecado. Simplemente vino la serpiente y le habló. Y ella cometió el error. Estaba lejos del marido, era vulnerable. Entró en el engaño, puso el oído y empezó a escuchar. Al momento que empezó a escuchar, la misma naturaleza de esa predicación entraba sobre ella. Dice, nunca sostenga un diálogo con Satanás como lo hizo Eva. Con Satanás o con cualquiera que no hable de parte de Dios y su mensaje sea del diablo. Ahora te lo voy a mostrar por la Biblia. Entre más lo escuchaba, más se volvía como él. Al principio medio que le resistió, pero siguió escuchando y ya vamos a ver lo que pasa. Todos conocen la historia, pero vamos a leer igual. Miren lo que dice, ya vamos terminando. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo le escribe una carta a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Amén. Y le dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente, en los postreros tiempos, ¿cuántos saben lo que son los postreros tiempos, los últimos tiempos? Algunos, escuchen esto,
algunos apostatarán de la fe. ¿Saben lo que significa la palabra apostatar? Apostatar es dejar. Está hablando de personas que conocieron la fe, que conocieron a Cristo, pero dice muchos en los postreros tiempos van a abandonar o apostatar de la fe de Cristo. Y dice de qué manera o por qué. Escuchando. Acá hay un verbo, esto es lo importante. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Toda doctrina que no es de Dios es del diablo. No hay una doctrina intermedia. O es de Dios o es del diablo. Una verdad espiritual o es de Dios o es del diablo. Y cuando tú y yo abrimos los oídos y escuchamos, sí o sí hay una transmisión. Por eso que Dios te ha enviado a ti y quiere levantarte y usarte para que tú seas un transmisor, una transmisora. Pero un buen transmisor, una buena transmisora, que transmita fe, bondad, respeto, amor, benignidad, paciencia. No un mal transmisor. Porque con tu mensaje, quien lo escuche, si se dispone a escuchar, va a recibir la transmisión de lo que tú le das. Por eso Eva fue influenciada. Porque Satanás comenzó a transmitir una mentira. Pero ella, en vez de echar y no dejar entrar eso, abrió su oído y habrá pensado, pero no, yo soy fuerte, pero no, yo puedo, Dios está conmigo. ¿Cuántos saben lo que pasó? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ya no era malo. Empezó la conversación diciendo, no, si yo como eso muero. Ahora lo estaba viendo como un árbol bueno. Dice la Biblia que cuando hay confusión, que cuando el diablo trae confusión, las personas le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tremendo, ¿eh? No importa si esa persona antes a lo bueno le llamó bueno. Porque muchos van a apostatar de la fe en los últimos tiempos, escuchando lo que no tienen que escuchar. Por eso asegúrate bien lo que escuches. Hay una alerta en esta noche. No pienses, yo puedo escuchar cualquier cosa. Vienen los testigos de Jehová a mi casa, vienen los mormones, yo le abro las puertas y los escucho. Son espíritus engañadores, doctrina de demonio, que si vos te prestas a escuchar te van a engañar como a Eva lo engañaron. Aún gente que se dice ser cristiana, vienen con un mensaje torcido a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Al pecado le llaman bueno y a lo bueno le llaman pecado. Al que habla de santidad le llaman del diablo, y al que habla de que todo se puede hacer y todo es lícito le llaman de Dios. Dios nos está llamando, iglesia, para que tú y yo seamos transmisores. Para eso primero vamos a tener que recibir transmisión de Dios a nuestras vidas. Para que nuestras baterías espirituales, para que nuestras vidas se carguen, se llenen de esa palabra de vida, de esa sabiduría, de esos consejos sabios, de esa luz, de esa palabra justa para los momentos de necesidad. ¿Nunca te preguntaste para qué Dios te salvó? Primero, claro, porque quiere llevarte con Él al cielo. Claro. Porque quiere tener comunión contigo. Claro. Pero también te salvó porque quiere usar tu vida para que tú seas luz y sal. Para que tú transmitas la luz de Dios, la paz de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, el respeto. Todo lo que la Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu que tú y yo
tenemos que poco a poco ir logrando vivir. No creo que nadie pueda decir aquí, ya tengo todos los frutos del Espíritu. No se trata de ver quién es más santo. No se trata de quién es más perfecto. Se trata de tener un corazón dispuesto a buscar a Dios por el camino correcto. A buscar a Dios, no ignorando las maquinaciones del enemigo. A buscar a Dios de la manera que Él nos enseña. Para que no quedemos vulnerables. Para que no seamos engañados. Para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene en ti. Cierra tus ojos.